Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, pues pasaremos al tema. La exposición que voy a realizar es en el ámbito de la práctica. No me voy a meter a cuestiones de fundamento doctrinal, sino solamente será la exposición en ese nivel de jurídico. Bien, en el sistema acusatorio, en el sistema oral, la sentencia, en qué momento se dicta, en qué momento se da, ya en conferencias anteriores lo habíamos expuesto. Y acá tenemos dos formas de dictar sentencia. Una es en el procedimiento abreviado, que es ante el juez de control, y la otra es ante el tribunal, ante el juez o tribunal de enjuiciamiento, donde se emite la sentencia. Aquí, en este sentido, el artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece cuáles son los requisitos, cuál es el contenido de la sentencia. En este sentido, las sentencias pues son las decisiones que ponen fin al asunto y concretamente al juicio. Aquí el Tribunal de Enjuiciamiento, en el caso de que sean tres, es el secretario del Tribunal de Enjuiciamiento quien se va a encargar de redactar la misma y esta pues es votada, que puede ser por unanimidad o por mayoría y con un voto diferenciado por parte del tribunal. Es importante aquí establecer cuáles son estos requisitos y bueno, pues se menciona primero el Tribunal de Enjuiciamiento, quienes conforman este tribunal que van a emitir la sentencia, evidentemente la fecha. También se establecen las características del acusado, de la víctima o parte ofendida, así como los alegatos que sirvieron para establecer la teoría del caso, en este caso también las pruebas, porque aquí es muy importante ya establecer la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. En el sistema acusatorio, el rango que nosotros necesitamos en la sentencia ya es el rango mayor de valoración. Si nosotros observamos, por ejemplo, en el control de detención, bueno, el rango del dato de prueba es mínimo. Sin embargo, ya en la sentencia, ya estamos hablando de prueba y el rango ya es alto. Si nosotros vamos midiendo el estándar de la prueba, como se debe ya observar en el sistema acusatorio, aquí se va a establecer en la sentencia estas pruebas, la valoración de cada una de estas y evidentemente los razonamientos lógicos jurídicos de esta valoración para entrar al estudio del tipo penal y en su caso la responsabilidad y la sanción penal como la reparación del daño. En términos generales, esta es la estructura de una sentencia. Es muy importante aquí observar que el Tribunal de Enjuiciamiento deberá pues darle lectura ante las partes del contenido de la sentencia y si se disculpa la lectura de esta, de todas formas el Tribunal de Enjuiciamiento está obligado a dar una explicación pública del contenido de la sentencia. Si no se disculpa en la lectura de la sentencia, esta se tiene que dar en su totalidad. ¿Esto qué significa? Que si son 600, 700 hojas de la sentencia, se debe dar la lectura total, porque además, si bien es cierto que la mayoría de las actuaciones en materia de oralidad son en audiencia, pero la sentencia sí es por escrito.
una vez que se emite el fallo por el tribunal, se establece el sentido, ya sea condenatoria o absolutoria, y se establece dentro del término, si es en procedimiento abreviado, son 48 horas para la lectura y explicación. En el caso de, si es juicio oral, serían dentro de los 5 días para emitir el contenido de la sentencia. Entonces, si las partes disculpan el contenido de la sentencia, bueno, pues ya se hace una explicación de un razonamiento mínimo que sustenta la sentencia. Esto es muy importante porque a diferencia del sistema inquisitivo, donde la sentencia no era mostrada por el juez y solamente conocían las partes en el momento que se les notificaba, en el sistema acusatorio no, porque aquí precisamente el tribunal de enjuiciamiento se muestra ante la sociedad porque las audiencias son públicas y entonces cualquier persona puede llegar a escuchar las audiencias y en su caso el sentido de la sentencia y el contenido de la sentencia, exceptuando en los casos donde existe reserva de la publicidad, como puede ser en delitos de secuestro, de trata, de violación a menores, abuso sexual. Estas son las excepciones cuando no se permite la entrada al público por la reserva de los asuntos y por ser un derecho de las víctimas. De no ser así, entonces ahora lo relevante de una sentencia en materia penal en juicios orales es que el tribunal de enjuiciamiento se va a mostrar, pero no solamente ante las partes, porque es tan complicado decir que es una sentencia condenatoria como que es una sentencia absolutoria. Y ya sea en uno o en otro sentido, el tribunal de enjuiciamiento debe tener el suficiente sustento jurídico para poder explicarlo ante la sociedad y poder sostener su criterio. Bien. Con estas reflexiones generales, entonces, vamos a la primera parte. El contenido de la primera parte de la sentencia, independientemente de lo que ya les dije, que son características generales de la víctima, el acusado, se van a establecer el contenido de los alegatos de apertura. Estos alegatos de apertura son fundamentales en el planteamiento de la sentencia porque aquí las partes van a establecer su teoría del caso. Es el parámetro que van a mostrar al tribunal de enjuiciamiento de qué quieren demostrar, con qué tipo de pruebas, para en su caso pedir, por cuanto hace al Ministerio Público, una sentencia condenatoria, por cuanto hace al asesor jurídico, evidentemente también, por cuanto hace a la defensa y al acusado, pues su teoría del caso va a estar relacionada siempre con una sentencia absolutoria. En esta teoría del caso se le permite al tribunal tener una primera apreciación del caso concreto. Les pongo un ejemplo. Si es un delito de homicidio y la teoría del caso del Ministerio Público con un arma de fuego y que en el lugar de los hechos estaba el arma de fuego con determinadas características, y la defensa en su teoría del caso, en la apertura de alegatos, establece que el arma nunca fue disparada, ya que de acuerdo a las muestras que se le tomó al occiso, no tenía muestra de haber disparado el arma. Evidentemente esta sería su teoría del caso. Aquí el Tribunal de Enjuiciamiento va a hacer la primera apreciación. ¿Por qué? Porque les están mostrando cada parte su teoría del caso y entonces en la sentencia se tendrá que establecer este primer parámetro, independientemente de que el tribunal se declare competente para conocer. Una vez hecho esto, en la sentencia se va a mostrar cuáles son las pruebas que se desahogaron en juicio. Aquí hay un elemento muy importante en el que me quiero detener. El tribunal de enjuiciamiento va a basar su sentencia en lo que escucha en audiencia. El tribunal de enjuiciamiento no puede dar valor jurídico a ninguna prueba
que no se haya desahogado en el juicio. Les voy a poner el ejemplo de lo más recurrente. En materia de trata, en materia de secuestro, después de que la víctima se presenta en la parte de la investigación ante el Ministerio Público y emite su declaración y refiere las condiciones y características de cómo se llevó a cabo el hecho, se le notifica y no, nunca más se le encuentra. Muchas veces se les tiene que notificar mediante periódicos nacionales como estatales, mediante dictos, para poder localizarlos en materia de secuestro también, pero en muchas ocasiones no se les encuentra. ¿Y qué es lo que pasa si esta era la prueba fundamental o muchas veces la única prueba, ya que los demás son puras pruebas periciales y no se le localiza? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de delitos? Como en el sistema acusatorio, ¿verdad? A diferencia del sistema tradicional, donde pues la declaración de la víctima se encontraba en la carpeta de investigación, bueno, pues el juez sustentaba su sentencia en esa primera declaración que había emitido la víctima para sostener su sentencia. En materia de oralidad, en juicio oral, no. Aquí sí, el tribunal solo y exclusivamente va a resolver de las pruebas que se hayan desahogado por los órganos de prueba ofrecidos por las partes en la audiencia de juicio. Esta es la única oportunidad que tienen las partes para su desahogo de pruebas. Y en esta parte de la sentencia, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, se va a hacer una relación de cada una de las pruebas que ofertaron las partes, donde se van a integrar interrogatorios, contrainterrogatorios, prueba material, indicios, absolutamente todas las pruebas que se hayan establecido, se hayan desahogado en el juicio oral, se van a especificar en esta parte de la sentencia. Después de escribir este contenido de las pruebas, se va a proceder en este primer momento a realizar una valoración de cada una de las pruebas. Aquí hace un momento les explicaba y les decía que el rango, el nivel de exigencia de la prueba, el estándar, ya es el estándar más elevado. Si nosotros nos vamos del 1 al 10 en estándar de prueba, bueno, en el juicio se requiere un estándar del 10 en esa libre valoración que se hace. Aquí sí es importante establecer que el juez es libre para apreciar la prueba y asignarle un determinado valor según las reglas del concreto entendimiento humano. Sin embargo, debe justificar adecuadamente esta conclusión. ¿Esto qué implica? Que las libertades en la valoración de la prueba se trasladan directamente al juez. Es el juez aquí quien le va a asignar ese valor jurídico bajo una sana crítica. Pero aquí es muy importante porque aquí se debe alcanzar un nivel científico de la prueba, un nivel de lógica jurídica de la prueba. Ya no es una prueba tasada, sino que ahora es de libre convicción de esta valoración lógica jurídica de la prueba. Es decir, el juzgador tendrá que llevar a cabo por cada una de las pruebas este estándar de la misma, y a diferencia del sistema tradicional donde se requerían una vinculación de pruebas tras pruebas para llegar a una sentencia condenatoria, aquí es solamente necesario alcanzar este rango de 10 para la valoración de la prueba, y que esto sea mediante esta determinación del juez en esa libertad del razonamiento lógico jurídico de cada una de las pruebas. Es importante acá que esta valoración sea por cada una de las pruebas, donde se establezca el por qué le estoy dando este rango, por qué le estoy dando esta valoración, por qué le estoy dando este valor científico, en su caso, a la prueba.
¿Por qué? Porque después de haberlas expuesto y de darles este rango de valor jurídico, esto, de acuerdo a como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, el tribunal tendrá esta base, este fundamento para entrar a el estudio ya del tipo penal. Aquí hago una reflexión. En todo lo que es la historia de la teoría del delito, es en el Código Nacional donde ya se nos establece que en la sentencia se debe observar el tipo penal. En estas circunstancias, es aquí en este momento donde ya el juez va a hacer la descripción legal de la norma penal en base a la clasificación que hizo el Ministerio Público en esta primera intervención para empezar a valorar. Otro elemento muy importante, ya una vez que se tiene conocimiento de toda esta valoración y de los alegatos de apertura, evidentemente las partes en la audiencia de juicio van a establecer la conclusión de sus alegatos de clausura. En esta parte de sus alegatos de clausura ya nos van a establecer si con todo este cúmulo de pruebas que se desahogaron en la audiencia de juicio, cuáles consideran tanto el Ministerio Público, el Asesor Jurídico, Defensa, que son esas pruebas que permiten establecer que justificaron su teoría del caso. Y en este sentido, van a exponer, en el caso del Ministerio Público, pues va a exponer el hecho, el delito, el tipo penal por el cual se acreditó ya con todo este cúmulo de pruebas, y además va a establecer que con estas pruebas justificó su teoría del caso que inicialmente planteó en sus alegatos de apertura para llevar a cabo sus alegatos de clausura. También el asesor jurídico y la defensa van a establecer en estos alegatos de clausura por qué demostraron su teoría del caso. Van a mostrarle al tribunal de enjuiciamiento por qué demostraron su teoría del caso. Siendo esto así, entonces ya se entra al estudio del tipo penal. Aquí es donde ya se observa, se estudia si con las pruebas que se desahogaron dentro del juicio, se acredita la descripción penal, se acredita el hecho por el cual el Ministerio Público formuló la acusación, así como sus agravantes. En esta parte se va a hacer esta vinculación de cada una de las pruebas dependiendo del delito, del tipo penal, para establecer si se justificó o no el mismo. Y se tuvo por justificado el hecho delictivo, bueno, pues en el tipo penal, dejemos el hecho delictivo para la vinculación. El tipo penal, si se justifica, entonces ya pasaremos al análisis de la responsabilidad penal, donde aquí estableceremos la participación, qué tipo de participación tuvieron, qué tipo de autoría, participación, coparticipación, siempre con todas y cada una de los razonamientos lógicos jurídicos que se establezcan por cada una de las pruebas. Si se justifica esta responsabilidad del acusado, en consecuencia ya se van a establecer la individualización de la sanción y de la multa. Aquí es muy importante establecer que las pruebas que nos sirvieron para dictar la sentencia no son las mismas que nos sirven para establecer la individualización de la pena. ¿Por qué? Porque una vez que el Tribunal de Enjuiciamiento emitió su fallo de condena, evidentemente si es una sentencia absolutoria, pues ya no pasamos a la siguiente etapa que es de individualización de la pena y de la multa. Si es de condena, se pasa a esta fase
y es donde de nueva cuenta se establece el argumento de cada una de las partes y se hace el desahogo de pruebas para esta nueva etapa que le van a permitir al Tribunal de Enjuiciamiento llevar a cabo también esta valoración de las pruebas para establecer la sanción que se le impondrá al acusado. Es importante diferenciar esta parte. ¿Por qué? Porque lo mismo va a suceder en la etapa de reparación del daño. Las pruebas que nos sirvieron para el juicio no van a ser las mismas que nos sirvan para la individualización y la sanción, así como tampoco van a ser las mismas para la reparación del daño. En cada una de estas etapas, esto no significa que no puedan ser los mismos testigos o los mismos peritos que nos sirvieron para la fase del juicio. Sin embargo, aquí en estas dos etapas se debe establecer el desahogo de la prueba para este solo objetivo, que es la sanción y en su caso también para la reparación del daño. En cada una de estas etapas del desahogo del juicio, la prueba tendrá un fin diverso, ya que en la primera nos servirá para acreditar el tipo penal, la responsabilidad. En la segunda etapa, las pruebas nos van a servir para acreditar la sanción, en su caso la multa, y en la tercera etapa nos va a permitir que las pruebas nos justifiquen la reparación del daño. ¿Qué pasa si no existe, si es una sentencia condenatoria, pero no tenemos pruebas que nos muestren un ejemplo de la cantidad de la reparación del daño? Bueno, en este sentido, la Constitución nos obliga que cuando existe una sentencia condenatoria debe existir una reparación del daño. Por lo general, para no violentar la Constitución, lo que realiza el Tribunal de Enjuiciamiento pues es dejar que sea el juez de ejecución que con él justifiquen la reparación del daño, siempre y cuando en la sentencia se establezca cuáles son los parámetros de esta reparación del daño. Aquí, en este sentido, la sentencia en materia de oralidad, una vez que ya reunió todos los requisitos que aquí me he establecido, bueno, pues se le dará la lectura correspondiente. Es muy importante el rigor que se tenga con esta sana crítica, con la libre convicción en la prueba. Lo que va a sostener una sentencia es precisamente la prueba. En materia pericial, pues evidentemente alcanzar ese rango científico que le permita al juzgador pues hacer esa valoración. Hay otro punto muy importante que debemos tomar en cuenta en toda sentencia y que es un punto fundamental. Una disculpa, doctora. Está cerrado su micrófono. Se cerró el micrófono, hubo una falla. Si nos hace favor de accionar su micrófono, doctora Ernestina. Mil disculpas. ¿Verdad? Ya, una disculpa, por favor. No se preocupen, continuamos con el tema. Bien, aquí hay un punto muy importante que el Tribunal de Enjuiciamiento debe observar desde el momento que le plantean la teoría del caso. Desde este momento que le plantean la teoría del caso, el Tribunal de Enjuiciamiento debe cuidar que no se encuentre ante un caso donde se tenga que hacer una ponderación si nos encontramos y debemos observar el asunto desde la perspectiva de género. Es decir,
que el Tribunal de Enjuiciamiento debe observar que no exista un desequilibrio en el asunto, que no exista una discriminación, que no exista una violación de los derechos humanos, y que en su caso, si observara estas circunstancias de una cuestión de género, debe, pues en la sentencia, aplicar este método analítico donde se establezcan y se involucren y se analice que no existan patrones de estereotipos o de cuestiones asimétricas que tengan patrones. Aquí ya es una obligación de cualquier autoridad, pero en una sentencia es relevante que observemos que no existan cuestiones de desequilibrio entre las partes o en este sentido que la valoración de la prueba se observe que éstas sean en ese equilibrio de las partes, que no exista una discriminación, que no exista estereotipos en el caso que en el que se vaya a dictar la sentencia. Y si así fuere, por cuanto hace a la reparación del daño, también se debe establecer con mucha exactitud pues que se está ante un asunto que el tribunal observa que debe dictarse sentencia desde la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque, bueno, debe tomar en cuenta que se den condiciones de igualdad, no discriminación, estereotipos de género, categorías sospechosas, y que esto, el tribunal debe tener la sensibilidad desde el momento que se le plantea la teoría del caso en la apertura a juicio. De ser así, el tribunal tendrá que ser muy cuidadoso en todo el desahogo de las pruebas para tal efecto, o en su caso también, si la norma aplicable, también se observa que existe un desequilibrio en su aplicación, y bueno, en este caso, el Tribunal de Enjuiciamiento, con esta facultad que tiene de la inaplicación de la norma, podría, si observa que existe una violación a los derechos humanos, y en ese control de la convencionalidad, podría dejar de aplicar la norma. Esto sí es un punto muy importante, que los tribunales de enjuiciamiento sean tribunales sensibles ante la violación de los derechos humanos, ante la violación de perspectiva de género, y hacer ponderación. Deben realizar esta ponderación, ya sea de la norma misma o del desahogo de las pruebas. Aquí debemos observar dos niveles, el de la norma, y que entonces el Tribunal de Enjuiciamiento tiene la facultad de no aplicar la norma al caso concreto si se observa que esta es violatoria a los derechos humanos o a los tratados internacionales o a la Constitución misma, en esta ponderación de convencionalidad, que es una facultad que se les otorgó a los jueces a partir del 2011. También es a partir del 2011 donde se retoma este tema de la perspectiva de género, y bueno, por el contrario, si los tribunales de enjuiciamiento, si los juzgadores observan la perspectiva de género, esto no compromete su imparcialidad, sino por el contrario, resolver con perspectiva de género nos permite estar cumpliendo con el ordenamiento constitucional e internacional, y con esto se cumple con un papel histórico de devolver la deuda en materia de derechos humanos sin comprometer la independencia o la imparcialidad que pudiera tener un tribunal de enjuiciamiento. Sí es importante observar que históricamente los juzgadores debemos mucho en esta materia de perspectiva de género, por eso sí quise puntualizar en el sentido de que toda sentencia debe llevar el rigor, si bien es cierto, de toda la normativa, pero también de visualizar que no sea violación de derechos humanos, o observar si tenemos que juzgar con perspectiva de género, observar si nos encontramos ante una
norma que sea contraria a la Constitución, a los tratados internacionales, que viole derechos humanos, el Tribunal de Enjuiciamiento tendrá que ser muy cuidadoso en este sentido, en las sentencias, para permitir, ¿verdad?, que no se violente ninguno de los derechos de las partes. Una parte importante es observar que en todo el juicio exista una defensa técnica y adecuada. Si nosotros no verificamos que exista una defensa técnica y adecuada en el juicio, con todos sus requisitos, que se corrobore ante profesiones, que tiene su registro y demás, podríamos nosotros, en su caso, violentar el procedimiento y que la sentencia pues se deje sin efecto por una violación procesal. Aquí es muy importante que el Tribunal de Enjuiciamiento tenga el cuidado debido de que no exista una violación procesal, porque ¿qué pasa si el acusado se quedó sin defensa? Si nosotros observamos que desde su teoría del caso no tiene claridad en el asunto, no está preparado en el asunto, pues en automático vamos a provocar que esta sentencia pues quede sin efecto para el efecto de que se reponga el procedimiento, violaciones procesales por una defensa no técnica o adecuada. Lo mismo sucede con la víctima. Entonces, en este sentido, sí es muy importante que para sostener una sentencia, el tribunal sea muy cuidadoso en todos estos extremos. Y una vez que el Tribunal de Enjuiciamiento ha analizado todos estos elementos, bueno, ya se procede al contenido mismo de la sentencia. Como ya les había dicho, la redacción de la sentencia es por escrito. Si existe un tribunal colegiado, pues será el secretario del tribunal quien redacte la sentencia, la expone ante el tribunal, donde se establecerán y se llevará a cabo la deliberación por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, en la que se establecerá, pues en este caso, la responsabilidad, la sanción, la reparación del daño. Son puntos torales de la sentencia. Evidentemente la sentencia en ningún momento podrá sobrepasar los hechos probados en el juicio. Hay que tener mucho cuidado. El contenido de la sentencia no puede ir más allá de la propia prueba que se justificó ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Si el Tribunal de Enjuiciamiento se excede de esta valoración, de este análisis de la prueba, pues estaría violentando también el procedimiento y estaría violentando el contenido de la sentencia, violando el principio de legalidad que nos establece el artículo 16 constitucional. Por eso la sentencia debe tener congruencia con los hechos que se pretenden probar en el juicio, así como la clasificación jurídica que le esté dando el Ministerio Público, porque si bien es cierto que el Ministerio Público puede reclasificar, pero también lo es que ya al cerrarse el juicio se establece bajo qué clasificación jurídica se va a establecer el hecho delictivo. Circunstancias estas que nos permitirán entonces ya mostrar la sentencia en forma pública mediante la explicación de la misma. Y una vez que se dicta esta, también puede ser que se dispense la lectura o que ninguna de las partes se presente, y entonces, bueno, pues se procede a notificar la misma. En este sentido, una vez que se notifica, si esta no es apelada, pues quedaría firme. Aquí sí es muy importante observar y hacer una diferencia entre el tribunal de enjuiciamiento o una sentencia de oralidad, y por eso la gran responsabilidad que tienen los jueces
en las sentencias, porque les pongo el ejemplo. Si es una sentencia absolutoria en materia de trata, en materia de secuestro, en materia de violación, delitos de alto impacto, si es una sentencia absolutoria, se le deja en inmediata libertad desde el momento que el Tribunal de Enjuiciamiento emite el fallo. Ya se le deja en absoluta libertad, independientemente de que con posterioridad se interpongan los recursos pertinentes. Si es condenatoria, pues evidentemente seguirá bajo la medida cautelar correspondiente. En el sistema tradicional, ¿qué es lo que sucedía? Tomemos en cuenta que en el sistema de oralidad, en el sistema acusatorio, es el principio, se da la presunción de inocencia. Por eso cuando se dicta una sentencia absolutoria y está bajo la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada, se le deja en libertad. En el sistema tradicional, no. Si se dictaba una sentencia absolutoria por delitos de alto impacto, se le dejaba bajo la caución, bajo la prisión preventiva, y hasta que se resolvieran la apelación o en su caso los amparos respectivos, era puesto en libertad en el caso de las sentencias concretamente. Aquí no, aquí se le deja en libertad. De ahí la gran responsabilidad de un tribunal de enjuiciamiento de partir, de establecer la presunción de inocencia y que esta valoración de la prueba sea precisamente con esa lógica jurídica, con esa sana crítica, donde se alcance ese rango del que yo les hablaba, del rango del 10 en sentencia que permita pues al Tribunal de Enjuiciamiento acercarse a ese ámbito de la legalidad, de la legitimidad en sus resoluciones, porque si dejan en libertad a una persona por el delito de trata, por el delito de secuestro, y en segunda instancia es revocada esta resolución, pues muy difícilmente se les va a volver a aprender. Por eso es importante este rango de la prueba en la sentencia y tener el cuidado debido de estos extremos. Como les decía, entonces tenemos dos momentos del dictado de la sentencia, que es en el procedimiento abreviado, que esto se va a llevar a cabo por el juez de control, y que aquí sí no hay un desahogo de pruebas. En esta otra hipótesis del dictado de la sentencia, aquí no hay un desahogo de pruebas en virtud de que el Ministerio Público va a formular su acusación en base a los datos de prueba que tiene dentro de la investigación, y esta acusación va a servir para que el juez de control emita la resolución correspondiente en un procedimiento abreviado donde también se dicta la sentencia con los mismos requisitos de exigencia para el Tribunal de Enjuiciamiento o para una sentencia que se llevó a cabo después de un juicio oral. Evidentemente, con todos sus elementos, con todas sus características, y únicamente cambia el momento procesal, pero por cuanto hace al rigor, es exactamente el mismo rigor procesal. Estos son los dos momentos en los que se puede dictar la sentencia, o en su caso una tercera forma de dictarse una sentencia, que sería una sentencia absolutoria en casos de sobreseimiento, y en estos casos de sobreseimiento que se puede dar por reparación, por un acuerdo reparatorio, por una suspensión condicional del procedimiento, si es que se llega a cumplir, por estos otros medios alternativos. Si se llegaran a cumplir, pues se emite un sobreseimiento una vez que se dé cumplimiento,
y este sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria. Entonces, estos tres momentos son las formas de dictar la sentencia para terminar un asunto, como ya se los decía, mediante una salida alterna. Puede ser una suspensión condicional, que una vez que se dé cumplimiento a la suspensión condicional, se decreta el sobreseimiento y por lo tanto la sentencia absolutoria. Tiene efectos de sentencia absolutoria y surte en todos sus términos. El procedimiento abreviado, que es otra forma de terminar el asunto y después de llevar el juicio. Por la experiencia, por lo general, los asuntos que llegan a juicio son asuntos de impacto, asuntos de impacto como secuestros, violaciones. Sí llegan asuntos como fraudes y demás, pero son mínimos. Por lo general, los asuntos que llegan ya a tribunal de enjuiciamiento son asuntos que la Corte ha considerado como asuntos de impacto social. Estos son los que por lo general llegan al tribunal de enjuiciamiento y de ahí el rigor que debe tener en la valoración de la prueba para el efecto de acreditar el delito o la responsabilidad. En estas circunstancias, la acreditación del delito y la responsabilidad también es con todo el rigor normativo, con todos los extremos de exigencia que nos establece la normatividad penal.